Ubre esencial para buenas producciones. La falta de higiene en el ordeño es un vehículo de bacterias que causan daño a las ubres. La primera barrera de defensa de la ubre es la punta y piel del pezón, por lo cual evitar heridas físicas, heridas con equipo de ordeño y lesiones por virus es vital. Las lesiones ocasionadas por virus son muy comunes y esto dificulta el manejo del ordeño y temas de cicatrización, lo que nos obliga a que los hatos estén libres de virus. Una bacteria necesita alimento, humedad y temperatura ideal para instalarse y multiplicarse, y las heridas cumplen estas tres condiciones. Factores que interfieren en la liberación de oxitocina son lesiones, cortadas y heridas, y esto afecta a nuestra producción, porque la oxitocina está relacionada con la bajada de la leche. Un punto básico es utilizar productos certificados en el presellado y sellado del pezón. Para un buen proceso de ordeño debemos recordar que el pezón debe estar desinfectado y limpio. El periodo seco en vacas con 2 o más lactaciones debe ser de 45 días y 60 días en vacas primerizas. Si se pone un tratamiento a la vaca para secado, no será el tratamiento el que seca al animal, sino el cambio de hábitos del animal, los que disminuirán la producción de leche y que ésta desaparezca. Pero es un momento que puede presentarse la mastitis, por lo cual esta práctica debe realizarse con todos los protocolos de higiene. Antes del tratamiento hay que asegurarse que el animal esté libre de mastitis, de lo contrario tratarla previamente. Otro punto a tener en cuenta es cuando la vaca está próxima al parto, porque si se está sufriendo de hipocalcemia y gotea leche antes del parto, es un periodo susceptible a mastitis, por lo cual el lugar donde la vaca va a parir debe ser higiénico. Podemos concluir que la higiene y cuidado de la ubre es básico para la sanidad y rentabilidad animal.